Buenas noches, bienvenidos al Día News, su espacio audiovisual en esta casa, la 8 de Segovia. Ya saben que los fines de semana pueden disfrutar de su periódico El Día de Segovia y los martes lo analizamos en este programa en el Día News aquí, en esta su televisión, la 8 de Segovia. Aurelio Martín, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Así es, la revista audiovisual del Día de Segovia, una semana más. Vamos a comenzar, como cada semana, viendo la portada del último ejemplar de este Día de Segovia y una foto principal para un maestro titiritero, un constructor de marionetas, Francisco Peralta. Y también hablábamos pues, de otros temas como Titirimundi, también Segovia quiere afianzarse como vivero de empresas tecnológicas. Eran algunos de los temas, luego lo comentaremos, pero la foto de portada muy directa, muy simbólica. Maestro titiritero, como decía Francisco Peralta. Es el de su generación, ya casi con 90 años, es el maestro de los titiriteros de España y sobre todo constructor de marionetas. Tiene muchísimas anécdotas desde cuando empezó con apenas 5 o 6 años en su Cádiz natal a ir a ver a la barraca de la tía Norica, los títeres de la tía Norica en Cádiz. De ahí viene a Paco Peralta su afición. Luego nos cuenta que hacía unos títeres de hilos con una caja de cartón, que hacían una ranurita y bueno, pues hasta llegar a una especie de lo que los titiriteros han considerado como la marioneta perfecta, que ha sido a base de una investigación de la cual, bueno, pues podemos seguir hablando, incluso él nos hablará en las imágenes, pero es la marioneta perfecta porque la consigue mover como si fuera un humano. Será uno de los temas que analizaremos en la segunda parte de este programa y en primer lugar les vamos a hablar de esa reunión del Real Instituto Elcano que tenía lugar la pasada semana en el Palacio Real de la Granja y que contaba con el que es su presidente de honor, con el rey Felipe VI. Así es, fue una visita bueno, pues de trabajo, evidentemente, con el Palacio Real abierto para esta ocasión, con los asesores del Instituto Elcano, una fundación de estudios. Europa, el futuro de Europa, en el centro y en el eje de la reunión. Después de la ponencia pues hubo muchísimas preguntas, alrededor de medio centenar de preguntas. El rey encabezó las preguntas, lógicamente, y el interés, bueno, pues ¿qué va a ocurrir ahora en Europa en la era de Donald Trump, por ejemplo? ¿Qué va a ocurrir también con el tema de Turquía? ¿Qué pasará con la OTAN? En fin, todos estos son algunos de los temas que interesaron a los participantes y que debatieron los participantes en una situación que la definen los europeístas como un preocupante, pero dijéramos que tirando a menos, es decir, ya pues parece que remitiendo esa preocupación, sobre todo después de los resultados electorales en Francia. Y en este entorno, en este bello entorno, el Palacio Real de la Granja, pues con un surtidor de la Cascada Nueva vertiendo agua, lo cual acompañaba en el escenario. Ahí se hizo el rey la foto de familia con los miembros de esa comisión de estudio del Instituto Elcano, y luego dentro pues la reunión hasta desde las 11:30 aproximadamente del mediodía ya hasta las 2 o 2:30 de la tarde. Fueron 3 horas de intenso trabajo y de regreso de nuevo para el Palacio de la Zarzuela, con una anécdota que relataba el alcalde. El rey entró por la puerta de Segovia, que es la puerta que siempre utilizaba su abuelo y su padre, el conde de Barcelona, y ahora el actual rey emérito Juan Carlos. Vamos a escuchar también los testimonios o algunas de las claves que se analizaban en esta reunión anual del Real Instituto Elcano. En esta ocasión vamos a analizar un informe de evaluación sobre las actividades del Instituto que han hecho un grupo de expertos, justamente de expertos que son miembros del Consejo Científico, y en segundo lugar una gran experta, Natalie Tocci, que es la asesora de Mogherini en los temas europeos, una de las redactoras de la Estrategia Global Europea. Va a hacernos una exposición sobre la situación de Europa en este momento, como todos sabemos, pues preocupante, pero al mismo tiempo esperanzadora después de las elecciones recientes, y vamos a tener un debate con ella sobre estas cuestiones. De modo que esto es lo que puedo deciros en este momento. Después a lo mejor podré contaros
resultados, pero de momento este es el proyecto para hoy. Hasta hace pocos días muy preocupante. En este momento preocupante pero esperanzadora. Yo creo que la serie de elecciones que hemos tenido recientemente, pues en Austria, en Holanda después, con un resultado estupendo, y finalmente en Francia, especialmente la francesa, ponen de manifiesto que empieza a haber una reacción frente a esa tentación neoaislacionista, sociedades cerradas de nuevo, y por lo tanto yo sí confío que a partir del otoño, cuando se produzcan las elecciones alemanas, que en este caso no son preocupantes, porque gane quien gane, va a ganar un partido europeísta, yo tengo la esperanza, y no solo yo, de que pasadas estas elecciones la Unión Europea pueda reactivar el eje franco-alemán, que ha sido siempre el motor de la Unión Europea, y por lo tanto reiniciar con una agenda de temas de seguridad el proceso de construcción de la Unión Europea. Temas también, sin duda, de actualidad que se abordaban en esa reunión del Real Instituto Elcano en el Palacio de la Granja. Y vamos a hablarles ahora a continuación de un curioso tema que ha abordado nuestro compañero Sergio Arribas, un choque de banderas entre la bandera nacional y la estelada, que tiene una pequeña discusión y una historieta detrás entre dos vecinos de Segovia. Así es, a nosotros en el Día de Segovia nos gusta profundizar en las historias humanas y en las historias de los ciudadanos. Y vemos cómo en un mismo edificio pues hay quien tiene una bandera de España y en el otro balcón un vecino donde tiene la estelada. No ya la bandera de Cataluña, sino la bandera del independentismo catalán. A veces donde se crean más enfrentamientos, que en este caso no ocurren, es simplemente un enfrentamiento gráfico, como vemos en la foto, lo que produce esa imagen de las dos banderas, pues lo que más enfrentamiento suele provocar es la situación de vecindad, de proximidad. Efectivamente, cuando estás más cerca, pues es cuando más tensión hay. Lo hemos visto también, antes que hablábamos de las relaciones internacionales entre España y Francia, nunca hubo una relación, quizá ahora sea mejor, pero hubo unos momentos donde la relación por la vecindad, por la proximidad, vemos Gibraltar, en fin, vemos una serie de países que a veces tienen, hay bastantes asperezas con España. Bueno, pues aquí la vecindad se traduce en que cada uno pone la bandera que entiende, y eso sí, Sergio Arribas, que es quien firma el reportaje, quien realizó el reportaje, habló con los padres de los chavales que han colocado esas banderas, que al final quitaban hierro al asunto e incluso lo asociaban con equipos de fútbol. Es un pique muy sano también, que viven dos vecinos segovianos. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablarles de agentes medioambientales, porque precisamente a raíz de un programa que pudieron disfrutar en esta Casa de Enfoque de Actualidad, pues también hemos querido abordar y sacar conclusiones en el pasado número del Día de Segovia. Sí, es una situación complicada la que viven en este momento los agentes medioambientales. No solo porque sufren agresiones, hay 6.000 agentes medioambientales en toda España y ya llevan en lo que va de año más de 35 agresiones. Desgraciadamente ha habido que lamentar ya 2 muertes en Lleida de un cazador que desenfundó su escopeta y bueno, pues hubo ese fatal desenlace. Y bueno, pues cuando en un país en el que queremos conservar el medio ambiente y el patrimonio histórico, el patrimonio natural, pues precisamente las personas encargadas de esa vigilancia están en una situación jurídica y laboral y respecto a medios pues muy compleja, entre otras cosas porque como dependen de las comunidades autónomas, pues está en cada comunidad autónoma la situación es difícil. Ellos quieren un único cuerpo, ser los agentes de la naturaleza y bueno, pues sin menospreciar y menoscabar las competencias de las comunidades autónomas, pues también unos medios concretos y participar también en los servicios de emergencias del 112, porque también lo son. Contaban la anécdota de que un agente medioambiental iba a apagar un incendio y le colocaron una multa de 500 euros con varios puntos del carné. Entonces, porque precisamente no llevan distintivo en el coche, no les dejan llevar los distintivos luminosos. En fin, es una problemática importante, es un colectivo que debe de solucionar estos problemas. Hay una proposición no de ley en las Cortes de Castilla y León pendiente de estudiar el asunto y desde luego también hay una denuncia que hicieron que nos debe de hacer reflexionar
porque de todas las denuncias que se ponen contra el medio ambiente a lo largo de un catálogo muy amplio de posibles infracciones, bueno, pues no se pagan casi ni se tramitan hasta el 40%. O sea, que quiere decir que ellos ven, en cierta manera, que su trabajo, ahí se incluyen también las sanciones que impone la Guardia Civil, que el trabajo de la gente que vela por la naturaleza, pues no tiene apenas repercusión, porque luego no se ejecutan esas multas. Y si es en cuestión de vertederos, la cifra cae hasta el 16%, y la razón es que las competencias en medio ambiente las tienen los ayuntamientos, y claro, no van a ser los propios ayuntamientos los que a ellos mismos se vayan a denunciar por hacer vertidos que no son legales. Pues de eso nos hablan a continuación tanto Esaú como Lourdes Templo. En la mayoría de los casos, de todas las denuncias que se formulan, no llegan a instruirse administrativamente alrededor del 60%. Pero es que solamente terminan por tener una sanción y ser pagadas el 30, en algunas materias llegan al 40% de las denuncias que se formulan. Si cogemos los datos de Segovia, que los he traído, pues más o menos las gráficas son iguales. Incluso la de residuos y vertederos, por ejemplo, llama la atención porque de más de 1.700 denuncias que ha habido en la provincia sobre residuos y vertederos, no ha llegado a sancionarse prácticamente ni un 16%. Esto tiene una explicación, y es que la legislación sobre residuos da la competencia muchas veces a las administraciones locales, y entonces es muy difícil que un ayuntamiento denuncie a alguien de su propio o se autodenuncie. El tema de los incendios, pues igual, los incendios tienen también bastante riesgos, pues dificultad del medio, extensión del territorio, dificultades de acceso, etcétera. Y vamos a hablarles a continuación de las detenciones que se produjeron hace 5 meses en Balsaín, esa operación antiterrorista, cuando se detenía a un yihadista, es miembro del GAL, y también se detenía a un segoviano, vecino de esta localidad, Tomás Cerezo, que ha quedado absuelto, ha quedado libre, y queríamos charlar con él, Aurelio, también para conocer un poco pues cómo ha sido esa vorágine con el paso de los meses y de los días, porque él al final se le ha juzgado por algo que en realidad no había hecho. Bueno, en realidad en el día de Segovia yo creo que llamó mucho la atención a nuestros lectores, porque era una entrevista en la cual se veía a una persona que apenas hacía unos meses habíamos visto tapado, como se ve como estamos apreciando en este momento en las imágenes, rodeado de un amplio dispositivo de Guardia Civil, que fue detenido, esposado, trasladado primero a una sede especial de la Guardia Civil y después a la cárcel de Soto del Real. Allí estuvo medio incomunicado, según nos contaba. Y bueno, pues al final él no ha tenido que ver nada con ningún delito de terrorismo, por lo cual la Audiencia Nacional cerró el caso en lo que respectaba a él. Y en la acusación de tráfico de drogas, porque encontraron en su domicilio una especie de polvo blanco, pues ha resultado ser, por eso lo trasladaron el asunto a un juzgado de Segovia. Pues el juzgado de Segovia lo absuelve, porque aquel polvo blanco no era otra cosa que un separador de vidrio que había comprado su entonces exmujer. Estaba haciendo un curso de vidrio, y incluso había la factura correspondiente, y era un polvo pues que entonces dijeron que era una droga de diseño. El caso es que bueno, pues en ese tiempo pues ha tenido problemas añadidos de no poder sellar el paro, de perder, según nos contaba, en este caso es su versión, de también perder una ayuda económica. Sus hijos pues han sufrido acoso por la detención, a raíz de la detención, y él nos comentaba que está dispuesto, o que ha presentado incluso una demanda para pedir por responsabilidades y indemnización por daños de una detención que él considera que ha sido ilegal.
Vamos a escuchar también los testimonios de este vecino de Balsain, de Tomás Cerezo, al hilo de esa relación que tenía con Fernández Aceña y también del devenir de estos últimos meses. Yo le alquilé una habitación hacía 1 año y pico y él ya no vivía en mi casa desde entonces, y a consecuencia de eso fue por lo que vinieron a mi casa a hacer este registro. Aparte de que mi imagen ha sido y mi honor ha sido mancillado, manchado, llámelo usted como quiera, lo peor de todo fue el tiempo que yo estuve en prisión. Mis hijos sufrieron bastante porque tuvieron acoso escolar, porque mi hijo el pequeño tenía acoso escolar, mi hija de 13 años también, le mandaban WhatsApp diciéndole de todo, y eso pues ahora mismo no es demostrable. Nos quedan muchas historias por contar en este programa del Día News. Nos vamos unos segundos a publicidad. Seguimos en este programa del Día News y se lo adelantábamos al inicio, viendo la portada de este último ejemplar del Día de Segovia, y es que vamos a hablarles de Francisco Peralta. Al hilo de la celebración del Festival de Titirimundi, tenías la oportunidad, Aurelio, de charlar con un maestro de las marionetas. Así es, una persona que casi a sus 90 años está mirando todos los días a ver en qué se puede haber equivocado a la hora de haber construido esa marioneta, porque él no concebía, profesor de modelado, hay que decirlo también, escultor, él no concebía una marioneta rígida. Entonces su obsesión, y lo consiguió, es hacer una marioneta que tuviera unos movimientos y que se fuera deformando según el movimiento que realizara. Ese era su proyecto, y ahí le vemos que, bueno, pues pudimos localizarle, no sin dar muchas vueltas y utilizar muchos contactos. Y desde luego yo creo que es una figura única en este momento en el mundo de las marionetas en España. Es el único que tiene la medalla de plata de las Bellas Artes, el único marionetista. Además, en Segovia contamos con un museo donde está toda la colección Peralta en el Arco de Santiago, que se ha incorporado a la ruta turística de la muralla de Segovia. Y bueno, pues queríamos, en una época de títeres como era la celebración de Titirimundi, hacer portada y sacar la entrevista, publicar la entrevista con Peralta. Vamos también a escuchar ahora a continuación a Francisco Peralta hablar de sus marionetas y también de sus principios. Bueno, 5 años no, yo creo que 6 o 7 años. Ya iba a la tía Norica, la barraca que tenía allí en Cádiz. Ahora tiene una sala más sólida, vamos, es un cine que lo han adaptado para la sede de la tía Norica. Papel recortado, le ponía un alambrito y la movía por entre una ranura de una caja de zapatos. La técnica era la tradicional de los títeres de hilo, y hicimos muchas cosas, pero poco a poco fui prescindiendo de aquello y hacer este otro tipo de muñeco más escueto de forma, porque claro, cuando el movimiento se supone que debía cambiar la anatomía del muñeco y era rígido y tal. Total, que hice esto. Bueno, según se te ocurren las cosas, vas trabajando en ellas, desarrollándolas. No, yo es que soy muy poco consecuente conmigo mismo. O sea, no... lo del museo surgió porque no sé, en la nave que tengo en Valdemoro, que la estoy vendiendo, han dado ya señal y tal, pero no la terminan de llevar,
pues allí empezaron a entrar gente, hicieron un butrón, cosas de estas. Y yo estaba viendo que todo aquello lo destrozaban. Y estaba incluso pensando deshacerlo. Y Matilde dijo, no, tal, no sé qué. La llevamos a Segovia, que estuve 5 años pues con Mendy, Peli, José María García Moro y... Y ya en la recta final de este programa les vamos a mostrar lo que llamamos nosotros los semáforos. Es una forma de puntuar a aquellas personas pues, que han hecho algo positivo o negativo o están de actualidad por algún tema, y lo hacemos cada semana en el Día de Segovia. Se suelen repartir siempre más puntos positivos, más puntos verdes que rojos. Bueno, sí, yo creo que en cierta manera las felicitaciones también hay que darlas desde unas páginas que son las páginas de opinión, en las que nunca a veces sale todo el mundo muy bien parado. Eduardo Juárez, Susana Moreno, Miguel Ángel Cabo y Sergio Postigo en esta ocasión se han llevado el voto positivo. Bueno, José Manuel Maza, el que tiene que mejorar, y a Rodrigo Rato pues también tiene mucho que mejorar. Así, yo creo que en muchos casos sobran las palabras. Estamos hablando de un historiador que ha sacado a la luz un libro, el diario de Jeromín Tapias, sobre el pintor Van Halen, que era becado era criado de Van Halen, en torno a este personaje que era un becado de Isabel II. Y bueno, pues luego el nuevo director provincial del INS, vemos también a Susana Moreno. A Susana Moreno, la presidenta, que continúa en el cargo del Colegio Oficial de Arquitectos de Segovia. Al futbolista Sergio Postigo, que marcó el gol del ascenso con el Levante, y luego decíamos José Manuel Maza y Rodrigo Rato. José Manuel Maza, que está en candelero en este momento, pero además en este momento, y bueno, pues con todos los líos de los fiscales y de los casos de corrupción. Y después, bueno, pues que fue presidente de Bankia, Rodrigo Rato, que ahí está. Pues no nos queda más tiempo en este programa del Día News. Gracias, Aurelio. Pero déjeme que recuerde que vayan el sábado o el domingo al kiosco y que comprueben la extraordinaria oferta editorial y la cantidad de información que pueden ir leyendo incluso a lo largo de la semana. Siempre temas interesantes y siempre primando el periodismo. Muy buenas noches. Ya saben que donde hay una buena historia ya estará el Día de Segovia para contarla. Buenas noches.